Ya, chiquillos, les voy a mostrar a través de este video. Ahí sí. Les voy a mostrar a través de este video las actividades que íbamos a hacer el día de hoy. Ya, el día de hoy íbamos a revisar las evaluaciones de ciencias integradas que tiene las preguntas de ciencias naturales, por así decirlo, y las de historia y geografía. Además, íbamos a revisar las de lenguaje. ¿Ya? Entonces vamos a ver el PowerPoint, vamos a ver de igual manera unos videos y les voy a mandar el material que falta al WhatsApp. ¿Ya? Ya, chiquillos, como les decía anteriormente, las evaluaciones son evaluaciones que son de alternativas, ya se los he dicho en otras oportunidades, son preguntas de alternativa y son preguntas de análisis. Lo ideal es que estas preguntas las hubiésemos compartido entre todos, ¿verdad? Para que hubiese sido un poco más dinámica la clase y hubiésemos aprovechado de discutir o de debatir en algunas que tuviésemos en alguna de las preguntas si tuviésemos alguna duda. ¿Ya? De igual manera, si tienen alguna duda o si algo les parece extraño o algo les parece desconocido más bien, me pueden hablar y no tengo ningún problema en responder sus dudas como siempre. Ya, la primera que vamos a ver es la de lenguaje y comunicación. Y si nos vamos un poquito acá atrás, vamos a ver, ¿cierto? Diferentes tipos de texto, que son los mismos que hemos visto durante las clases. ¿Ya? Lenguaje y comunicación, entonces ahí nos aparece un cuento que dice Los dos conejitos, cuentos ilustrados para niños. Y vamos a leer el siguiente cuento, dice, o sea, el siguiente texto, perdón, que es un fragmento adaptado de Don Floro. Y el autor es Oscar Castro. Dice, lea atentamente el siguiente texto y conteste las preguntas. Dice, Floridor Muñoz dejó pasar la jornada vacía entre reflexiones, mates y sueños. Mira el patio encar encarchado. Así estaba bien. Floridor Muñoz dejó pasar la jornada vacía entre reflexiones, mates y sueños. Mira el patio encharcado, perdón, y piensa en su campo. Son 30 kilómetros al sur, inclinándose hacia la costa. Casi un día de viaje en carreta. Puedo partir el lunes, piensa. Inspecciona la habitación con los ojos. Tiene poco equipaje que llevar. Lo suyo, nada más que lo suyo. La cama, el brasero, la tetera y el mate. El viejo baúl de Raulí. Por ser recuerdo de la difunta. Y nada más. Las otras cosas no son de, las otras cosas son de su hijo. Venderá las gallinas. 2 días antes el vecino le anduvo buscando negocio y a trabajar. Todavía se siente capaz de romper la tierra y hacerla parir en abundancia. Después la tierra tendrá que recogerlo a él, bien perfumado de sus frescos aromas. Dice, ¿cuál es el tema del texto? Ya, y la evaluación que ustedes van a rendir, les van a aparecer preguntas como esta, ¿cierto? Con alternativas. Entonces ustedes tienen que buscar cuál es la alternativa correcta. La primera dice, ¿cuál es el tema del texto? El viaje, el campo, la nostalgia o la esperanza, ¿cierto? Y ahí tienen que encerrar en un círculo la alternativa correcta. En este caso, la alternativa correcta sería la nostalgia, ¿verdad? La nostalgia que a este señor le daba al dejar sus tierras. La 2 dice, ¿cuál es la idea central del texto?
la historia de un hombre viejo, la historia de un hombre adulto, las reflexiones de alguien abandonado, las reflexiones de alguien que volverá a empezar. La idea, chicos, es que vayan ustedes copiando estas preguntas en su cuaderno y las puedan ir respondiendo. Ya en la siguiente clase, que ya vamos a tener en una semana más, nos podemos poner al día con el tema de las respuestas y así va a ser mucho más fácil debatir. La 3 dice, ¿cuándo puede partir don Floro? ¿El día lunes, el día domingo, un día después para llegar bien, un día antes para llegar a tiempo? Hay información que es información explícita, que sale textual en los textos, ¿ya? Y otra que es implícita, que nosotros tenemos que inferir. Entonces, si nos vamos al texto, nos damos cuenta que en el segundo párrafo dice, puedo partir el lunes, ¿cierto? Entonces, la alternativa correcta ahí sería la A. Dice, ¿cuál es la idea central del primer texto, del primer párrafo? Dice, las reflexiones de don Floro por su campo, el recuerdo de don Floro de jornadas anteriores, la preocupación de don Floro por su carreta, o el cansancio de don Floro por el viaje que le espera. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos que ver cuál es la reflexión o cuál es la idea central del primer párrafo. La prueba que ustedes van a rendir, chiquillos, la pueden leer las veces que les sea necesario. Ya van a tener un lapso de unas 2 horas aproximadamente para rendirla, al menos 1 hora y media. Y ahí van a poder, ¿cierto? Leer con calma. El primer párrafo dice, Floridor Muñoz dejó pasar la jornada vacía entre reflexiones, mates y sueños. Mira el patio encharcado y piensa en su campo. Son 30 kilómetros al sur, inclinándose hacia la costa. Casi un día entero de viaje. Sería la reflexión de don Floro por su campo, el recuerdo de don Floro de las jornadas anteriores, la preocupación de don Floro por su carreta o el cansancio de don Floro por el viaje que le espera. La siguiente dice, ¿cuál es la relación entre el primer y el segundo párrafo? En el primer párrafo se encuentra la vida de don Floro y en el segundo su viaje. B. Se presenta don Floro y en el segundo se describe su casa. C. Se señala quién es don Floro y en el segundo cómo es don Floro. D. Se dice cómo pasó el día don Floro y en el segundo sus planes a futuro. Vamos a continuar entonces y vamos a ver el siguiente texto que ahí aparece, ¿ya? Este es una noticia. Nosotros ya hemos visto algo de la estructura de la noticia, ¿verdad? Y vamos a analizar ahora una noticia, ¿ya? Dice Diario de la Tarde, 25 de enero del 2015. La jornada laboral de 48 horas semanales ya es historia. El 2005 comenzó un importante y polémico cambio, la reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales. La medida busca mejorar las condiciones de los trabajadores. La Dirección del Trabajo anunció una fuerte fiscalización para prevenir cualquier tipo de abuso. Además, alentó a los trabajadores a ponerse de acuerdo con sus empleadores para definir la mejor vía de adaptación, la que puede ir desde disminuir las horas de trabajo o acumularlas hasta tener libre un día más. Aquellas empresas en que se haya practicado jornadas superiores a 45 horas semanales, ya sea en contratos individuales, en instrumentos colectivos de trabajo o o en los reglamentos internos, deberán ajustar su jornada semanal de trabajo a la nueva normativa, ¿verdad? ¿Cuál es la idea central del texto? El aumento de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, el reglamento de la jornada laboral
o la fiscalización de la jornada laboral, ¿cierto? Acá estaban hablando entonces de disminuir esta jornada laboral de 48 a 45 horas semanales, que es lo que nos rige actualmente. Dice, el anuncio de la Dirección del Trabajo es anular los días libres, las 45 horas laborales, una fuerte fiscalización o el término de las horas extras. La 10 dice, la jornada laboral de 45 horas semanales comenzó hace 6 años, 7 años, 8 años o 5 años, y ahí tenemos que sacar la cuenta, ¿verdad? Dice, la relación entre el segundo y el último párrafo es que en el segundo se identifica el tema y en el último se justifica. En el segundo se declara el tema y en el último se ejemplifica. En el segundo se sugiere el tema y en el último se saca la conclusión. Desarrolla el tema y en el último se aclara la excepción. La 12. El titular de la noticia utiliza la expresión ya es historia, porque la jornada laboral de 48 horas se mantiene en el tiempo, es residente en el tiempo, se quedó en el pasado o se repite en el futuro. Y ahora vamos a revisar algo que también es importante y aparece por aquí un poema, ¿ya? Vamos a dar tiempo para que lo lean. Ya. Dice, mimbre y poesía es un fragmento, ¿cierto? Es una adaptación, es un pedacito de este poema. Dice, dice, mimbrero, sentémonos aquí en la calle y armemos con tus hilos blancos y con mis hilos azules los esenciales artefactos de uso diario. La paz, la mesa, la poesía, la cuna y el canasto para el pan, la voz para el amor. Mimbrero, hermano mío, que es bello nuestro oficio, cuando a ti te encargan una cuna y a mí una esperanza, cuando a ti te piden una mesa, un velador, un canasto y a mí un arma que defienda ese amoblado tan simple. Que es bella la jornada cuando tocamos con el mimbre o las canciones la forma desnuda de la vida. Dice, ¿cuál es el tema que desarrolla el poema? El poeta y su creación artística, el mimbrero y su trabajo manual, la diferencia del trabajo del mimbrero con el poeta, igualar el trabajo del mimbrero con el poeta, ¿cierto? Dice, la idea central de la segunda estrofa es, dice, mimbrero hermano mío, que es bello nuestro oficio, cuando a ti te encargan una cuna y a mí una esperanza, cuando a ti te piden una mesa, un velador, un canasto y a mí un arma que defienda ese amoblado tan simple. Que es bella la jornada cuando tocamos con el mimbre o las canciones, la forma desnuda de la vida. Lo bello del oficio de cada uno, el mimbre se parece a la poesía, el mimbre se usa en la poesía, lo bello de ser mimbrero.
¿cierto? Lo bello de los oficios de cada uno. Ya, chiquillos, eso es a grandes rasgos la evaluación que ustedes van a rendir para terminar su octavo básico, ¿verdad? Y es más o menos lo que les van a preguntar en la prueba. Ya va a aparecer un poema y les van a aparecer preguntas, va a aparecer una noticia como esta y les van a aparecer preguntas, va a aparecer un cuento, un extracto de un cuento como este y también les van a aparecer preguntas. Además puede aparecer una ficha y otros tipos de texto que vamos a ir analizando más adelante. ¿Ya? Ahora vamos a ver la de ciencias básicas. Como les contaba anteriormente, la evaluación de ciencias básicas está... Ya, como les contaba, chiquillos, la evaluación de ciencias básicas se divide en dos partes, ¿ya? Ciencias naturales, como le llamamos normalmente, y las otras preguntas son de historia, geografía y ciencias sociales, ¿ya? Donde vamos a ver también un poco de lo que hemos visto en clase. Dice, lea el siguiente esquema y luego responda a las preguntas. ¿Cierto? Ahí aparecen los indios en encomienda y dice indígenas que trabajan bajo el sistema de encomienda implementado por la corona española durante la conquista y la colonia. ¿Cierto? La parte superior de la pantalla. Al lado dice inquilinos, trabajadores del campo que desde época colonial hasta mediados del siglo XX trabajan extensas jornadas en las haciendas o fundos. Abajo aparece trabajadores de las salitreras del norte del país desde fines del siglo XIX en pleno desierto viviendo en campamentos mineros. Y en la siguiente imagen dice trabajadoras y trabajadores industriales desde mediados del siglo XX. El Estado favoreció el desarrollo industrial, lo que hizo el aumento del trabajo en las fábricas de industria. Dice, lea la siguiente descripción. Fueron un pueblo sedentario que ocupó los valles del norte chico de Chile, ubicado entre los ríos Copiapó y Choapa. Destacan los valles del Copiapó y valles del Elqui y Limarí. ¿A qué pueblo originario se refiere este párrafo? Vamos a ver entonces acá, ¿cierto? Vamos a ver acá un mapa de los pueblos originarios y además les voy a mostrar un video para que diferenciemos un poco los pueblos originarios y dónde se encontraban los asentamientos de estos pueblos originarios. Vamos a ver. Vamos a ver. Pueblos originarios. Vamos a ver este video entonces. Todos sean bienvenidos a esta primera clase. Soy el profesor Diego Núñez y hoy tendré el agrado de ser su guía en esta nueva serie. Y es que hoy iniciaremos con la historia de Chile, país de una diversidad cultural tan amplia como la longitud de su territorio, la cual se ha ido transformando a través de los siglos. Veremos sus periodos prehispánicos, su particular conquista a mano de los españoles, su época colonial, su independencia y su conformación como república, para así llegar al Chile que conocemos hoy. No solo veremos el desarrollo de Chile en ámbitos políticos y económicos, también nos detendremos en la conformación de la cultura y su identidad como nación. También pasaremos por el arte y la escritura, los bailes, la música e incluso por las comidas típicas y sus orígenes, por la sociedad completa. Cada final de capítulo dejaremos dos preguntas abiertas para que las respondan y las comenten. Sin más que decir, y esperamos que esta clase les sea de gran utilidad, comenzamos.
territorio que hoy conocemos como Chile no fue habitado por primera vez por españoles. Cientos de años atrás, ni el nombre y lo que hoy conocemos como Chile o lo que constituye a la nación chilena existían. Las tierras siguen siendo las mismas, quizá muchísimo más intervenidas y agotadas que antes. En este escenario, muchos pueblos llamados originarios han vivido en estas zonas. Hoy expondré y hablaré un poco sobre ellos, de manera resumida y lo más claro posible sobre tribus como los Aymara, atacameños, los mal denominados changos, los cuales veremos a continuación por qué se les llama así, los diaquitas, picunches, chiquillanes, pehuenches, huiriches, puyas, cuncos, tehuelches, chonos, los cahuéscar, la interesante cultura de los selknam o también conocido como onas o yaganes. En el próximo capítulo veremos al pueblo mapuche. No es porque sea especial o más importante frente al resto, pero debemos entrar un poco más en profundidad con este pueblo, ya que hay que comprenderlo un poco más, ya que será un pueblo sumamente relevante en los siguientes capítulos, para cuando ya empecemos a hablar de Chile. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Por ahora, recordar que el periodo que estamos hablando, o sea, antes de la llegada de los españoles a América e incluso a este territorio, aún no hablábamos de un Chile como lo conocemos ahora, tampoco de divisiones geopolíticas, quizás sí la nombremos para su ubicación geográfica, para saber más o menos dónde quedaba, pero para la época no existían como tal, ya que quienes habitaban estas tierras eran libres de hacerlo sin dominio de nadie. Partiremos hablando desde los pueblos ubicados más al norte y luego bajaremos hasta la zona austral. Bien, empezaremos con uno de los pueblos que a mi parecer personal es uno de los más interesantes de estudiar, y esos son los Aymara. El concepto de Aymara nace en los periodos de la colonia en Perú. Su origen es, según estudios de algunos historiadores y arqueólogos, un derivado del Jaracú. El Jaracú son pueblos ubicados a orillas del lago Titicaca, impresionante lago que se ubica en el altiplano. De esta cultura se derivaron muchos pueblos, entre ellos los denominados Aymara. Como grupo étnico destaca sobre todo por su arte textil y por su música. Por otro lado, su desarrollo económico se dio en la agricultura y horticultura en chacras, en terrazas y en los oasis del desierto, como estamos viendo en las siguientes fotos. También trabajan la ganadería de llamas, alpacas y corderos, además de comerciarlas entre el altiplano y la costa, ya que manejaban las rutas con maestría. Un poco más hacia la cordillera encontramos a los atacameños, y es que este pueblo habitaba en torno al Salar de Atacama, bello lugar que ahora es un atractivo turístico del agrado mundial. Bueno, para que nos vayamos ubicando, este sitio se encuentra a 55 kilómetros aproximadamente del norte de San Pedro de Atacama. Es allí donde se indica en el mapa. Este era un pueblo netamente agricultor y que aprovechaba muy bien el espacio, ya que en la zona norte muestra dificultades geográficas y climáticas para subsistir. Ocupaban la técnica de terraza, la cual pueden ver en esta imagen. Aunque no son atacameñas, sino de la zona de Cusco. La técnica es similar, es una especie de escalones o gradas que van desde una zona elevada hasta la falda del cerro. Esto para la circulación de agua desde arriba hacia abajo. Lógicamente esta técnica es netamente incásica, y la influencia de cercanía que hay entre estos dos pueblos y la supremacía de uno sobre el otro. Acceder a estas aldeas debió de ser de suma dificultad, ya que entre los cerros no solo hay dificultades climáticas complejas, un calor abrasador en el día y un crudo frío por la noche, también son de carácter geográfico, entre los cerros y laderas abruptas que complican la marcha, además de que también tenían su propio sistema de seguridad. Se encontraban fortines en sus cumbres que protegían el acceso de cualquier intruso, los famosos pucará, que podemos ver aquí. Otra de sus características puede ser su producción artesanal de algodón, cuero, piedra, madera y lana de sus pastoreos auqueninos, o sea, llamas, vicuñas, alpacas
y guanacos. Con estas podrían crearse ponchos, chalecos, carne e incluso hacer leche. Su idioma, el mítico Kunza, fue la forma de comunicación de este pueblo altiplánico, pero fue desapareciendo con la fuerte influencia incásica. Por ende, hablan dos idiomas, quechua y Kunza. Esto del lado altiplánico, porque a la costa, donde podemos ver en el mapa, habitaban a lo que se le denominaba changos. Pero, ¿de verdad existe un pueblo llamado chango? Bien, según lo que entendemos de esta palabra, es que es sinónima de mono, lo cual no está muy lejano de la denominación de este pueblo. Si este pueblo se llama chango por esa razón, por la asociación a estos primates, ¿quiénes le dieron ese nombre? ¿Ellos se hacían llamar así? No, la verdad no tenemos mucha información de este pueblo. Los cronistas españoles los denominaron changos, de manera despectiva, para referirse a estos pueblos y realzar su superioridad de casta sobre estos habitantes del mar. Lo que se sabe es que constituían pueblos de pescadores, que se encontraban mayoritariamente en el norte, y hay extensión desde allí hasta el Biobío, de forma dispersa, eso sí. Los cronistas los describen como buenos navegantes que se desplazaban con gran habilidad por el mar en balsas de cuero de lobo marino. Practicaban la pesca, mariscaban y recogían vegetales de las playas, principalmente algas y cuchayuyo. Prácticamente un pueblo de caza y recolección. En los valles de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa, lo que ahora estamos viendo aquí mismo en los mapas, podemos encontrar un pueblo sumamente interesante, reconocido por su arte y cultura. Del otro lado de la cordillera los conocían como calchaquíes, aquí son más conocidos como diaguitas. Este pueblo tiene una lengua que se ha ido perdiendo y que se está extinguiendo con el paso del tiempo, el cacán. Este pueblo, que se desarrolló en la zona geográfica conocida como los valles transversales, era de carácter sedentario, o sea que no se movían de su zona habitada, ya que de ella cultivaban su alimento. Eso no significa que solo vivieran de eso, también practicaban la ganadería de llamas, vicuñas y alpacas. También cazaban aves y roedores, pero en menor proporción. Cultivaban maíz, porotos, calabaza, ají y zapallos. Como mencioné en un principio, su arte y alfarería serían su máxima expresión y su mayor reconocimiento, como podemos ver en las siguientes imágenes. Jarros pato de una hermosa confección también desarrollaron el trabajo metalúrgico, o sea, el trabajo de manufacturas de metal, entre los que trabajaban el oro, plata y cobre, del cual hacían muchas de sus herramientas, armas, agujas para sus vestimentas y también anillos, aros y brazaletes. Ya, chiquillos, como el video es un poquito largo, se los voy a mandar después para que lo continúen viendo. Y ahora vamos a responder la pregunta, ¿ya? Y llegamos hasta aquí. Me interesaba ver hasta los pueblos del norte, ¿verdad? Del río Copiapó, del Choapa, ¿cierto? De los valles entre Copiapó y el Valle del Elqui. Dentro de esos valles, como se mencionaba en el video, era el pueblo diaguita el que predominaba o el pueblo indígena que se encontraba ahí. ¿Ya? La próxima clase vamos a trabajar sobre los pueblos indígenas y los vamos a ir analizando todos según sus características y según su ubicación geográfica dentro de nuestro país. ¿Cierto? Ahí aparece un mapa con algunos de los pueblos originarios más emblemáticos de Chile, por así decirlo, y va a quedar en las diapositivas para que lo puedan ver. Ahí aparecen los aymaras, quechuas, Licanantay, Diaguita, Coya, Rapanui, Mapuche, ¿verdad? Cahuéscar, Yagán, que son algunos pueblos originarios que ya prácticamente han desaparecido. Vamos a seguir. Dice, el sistema de encomienda fue la forma en que la corona española distribuyó entre los conquistadores españoles qué cosa. La tierra y el ganado, los esclavos negros, el oro encontrado o los grupos indígenas. Si nos damos la vuelta y vemos acá donde dice indios de encomienda.
indígenas que trabajaban bajo un sistema de encomienda implementado por la corona española durante la conquista y la colonia. Entonces, la respuesta correcta, ¿cierto? Sería la D. La siguiente dice, ¿cuál de las siguientes situaciones fue una de las características del trabajo que realizaban los inquilinos? Como hablamos en las clases anteriores, los inquilinos eran los que estaban a cargo de estos grandes fondos, ¿verdad? Los trabajadores de estos grandes fondos, y se les permitía vivir con sus familias en los terrenos de la hacienda. Pero ellos nunca iban a ser dueños de esos terrenos, hasta que después llegó la reforma agraria y ahí muchos lograron hacerse cargo, ¿cierto?, de los terrenos que ellos habían trabajado por tanto tiempo. Dice, ¿qué características del latifundio buscó cambiar la reforma agraria? Wow, eso lo hablamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que la clase fue bastante extensa en cuanto a reforma agraria y a todas las reformas que se dieron a partir del gobierno de Salvador Allende? Dice, a la gran cantidad de hectáreas sin producir en manos de pocos dueños, hectáreas de bosques nativos en propiedad de los mapuches, gran cantidad de hectáreas divididas entre muchos dueños, hectáreas de tierra sin cultivar y sin dueños. Esta reforma agraria lo que busca es repartir estos terrenos gigantes que tenían muy pocos dueños, ¿cierto? Y repartirlo entre sus propios inquilinos. Dice, ¿en qué zona de Chile se concentró la explotación del carbón? Vamos a ver acá. Esos eran mineros, salitreros, y la gran explotación de carbón, chiquillos, fue en el sur de nuestro país. ¿Ya? Y se observa la siguiente imagen y responde a las preguntas. Ahí aparecen unas casas, ¿verdad? Y unas mujeres lavando la ropa en artesas y cuidando a sus hijitos. Dice, ¿cuál de los siguientes problemas sociales fue característico de las ciudades en 1900? La distribución de las tierras, el hacinamiento en CITES, el pago de salarios con fichas o la escasez de producción de reducciones indígenas, perdón. ¿Cierto? Si nos damos cuenta, estos son los famosos CITES, donde vivían muchas familias en distintas habitaciones y tenían estos patios en común. En Santiago aún quedan muchos, hay barrios que aún conservan esta estructura y que ahora prácticamente están arrendados por extranjeros, muchos de ellos. Si uno va al barrio de Estación Central, ahí ve muchos de estos sitios que todavía están en pie, incluso han soportado muchos terremotos, pero siguen ahí intactos. Dice, durante la parte del siglo XX se impulsó la industria nacional a través de la creación de la Corporación de Fomento de Producción. Una de estas situaciones que estimuló este proceso fue, les voy a mandar un video acerca de esta creación de la Corporación de Fomento y Producción, ¿cierto? Que se va desarrollando a través del siglo XX, después de la crisis de 1929, ¿cierto? Y después de la crisis de 1973 también tiene ahí otro impulso para que lo vean y revisemos la pregunta la próxima clase. ¿Cuál de las siguientes organizaciones fue representativa del movimiento obrero entre 1950 y 1973? ¿Cierto? Los comités paritarios, la Federación Obrera de Chile, la Central Única de Trabajadores o la Sociedad de Socorro Múltiple. Y se lea el siguiente artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego responda a la pregunta. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra ocasión. Dicen, ¿cuál de las siguientes situaciones se está pasando a llevar este artículo de la Declaración de los Derechos Humanos?
Se multa por maltrato a mujeres, se multa por fumar en lugares cerrados, se prohíbe trabajar a inmigrantes peruanos, se prohíbe el ingreso de menores de 18 años, ¿cierto? Dice, toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, nacimiento o cualquier otra condición. Derecho y libertades, ¿cierto? Uy, ya, chiquillos, con esta pregunta terminamos. Vamos a dejarles el PowerPoint, se los voy a dejar en el grupo. Les voy a dejar el video también para que lo revisen y la próxima semana, cuando nos volvamos a conectar, vamos a revisar todas estas preguntas, ¿verdad? Vamos a dar todas las respuestas correctas para que las anoten y vayan estudiando un poquito más. Les voy a mandar los videos que faltan y nos vemos entonces en la próxima clase, ¿ya? La próxima clase, como aparece en esta imagen, vamos a ver los pueblos originarios, como les dije anteriormente, sus características y su ubicación dentro de nuestro país. Ya, chiquillos, fue un gusto, un abrazo gigante, que estén súper, súper bien y nos vemos la próxima semana.